Hola, comunidad. Me llamo Gabriela y tengo 19 años. Hoy quiero compartirles una experiencia que cambió mi vida para siempre. Lo hago con la esperanza de que sirva como advertencia, especialmente para los jóvenes que, como yo, alguna vez se sintieron tentados por caminos oscuros en busca de una solución a sus problemas. Esta historia comienza hace 8 años, cuando tenía apenas 11 años, y mi mundo dio un giro inesperado. En ese entonces, mi mamá, Elisa, había decidido casarse nuevamente. Su relación con mi papá, Julio, había terminado hacía tiempo, y aunque yo quería que volvieran, sabía que eso era imposible. Sin embargo, cuando presentó a su nuevo esposo, Héctor, mi rechazo fue inmediato. No lo soportaba, y la sola idea de que viviera en nuestra casa me llenaba de rabia. Mi mamá parecía tan feliz con él, pero yo no podía aceptarlo. Era como si cada regalo que él le daba y cada muestra de afecto que compartían fueran una afrenta directa a los recuerdos que tenía de mi papá. Con el tiempo, mi mamá comenzó a hacer cambios en nuestra casa. Las cosas que me recordaban a mi papá desaparecieron poco a poco, y cuando finalmente anunciaron que nos mudaríamos, sentí que mi mundo se desmoronaba. Esa casa era mi refugio. Allí crecí. Creé recuerdos felices y ahora me pedían dejarla atrás. Traté de convencer a mi mamá de que me dejara irme a vivir con mi papá, pero como él trabajaba en otra ciudad y siempre estaba ocupado, no fue posible. No tuve más opción que mudarme con ellos a una casa completamente desconocida, donde todo me resultaba frío y ajeno. Con el cambio, mi rebeldía alcanzó niveles que ni yo misma podía controlar. Dejé de ir a clases, me encerraba en mi cuarto los fines de semana y empecé a hacer amistades que mi mamá calificaba de malas influencias. Entre esas nuevas amistades estaba María José, una chica mayor que yo, conocida por sus historias poco convencionales. Un día, mientras platicábamos, me contó que había resuelto un problema con su exnovio haciendo un pacto. Intrigada, le pedí más detalles, pero ella se limitó a decir que, gracias a eso, había conseguido lo que quería. La curiosidad me ganó y la busqué al día siguiente para insistirle que me contara todo. María José explicó que no había sido un trato con alguien común, sino con el mismo diablo. Dijo que había seguido las instrucciones de un libro antiguo que pertenecía a su abuela. Según ella, ese libro contenía rituales para invocar al diablo y pedirle cualquier cosa, siempre y cuando estuvieras dispuesta a cumplir con lo que él te pidiera a cambio. Esa noche no pude dormir. Pensaba en lo que me había contado y en la posibilidad de usar ese libro para cambiar mi vida. Quería que mi mamá terminara con Héctor y que todo volviera a ser como antes. A la mañana siguiente, le pedí a María José que me prestara el libro. Al principio dudó, pero prometió llevármelo después de su próxima visita a casa de su abuela. Una semana después me entregó el libro. Era viejo, con páginas amarillentas llenas de anotaciones y símbolos extraños. Esa noche comencé a leerlo. Había algo inquietante en cada página, pero mi enojo y mi deseo de recuperar a mi mamá me llevaron a ignorar cualquier sensación de miedo. Pasaron varios días hasta que encontré un ritual que prometía resultados inmediatos. Solo necesitaba velas, una foto mía y repetir unas palabras específicas en un cuarto a oscuras. La noche que decidí hacerlo, estaba furiosa con mi mamá porque Héctor había sugerido que no me dejara salir con mis amigas. Me encerré en mi cuarto, apagué las luces, encendí las velas y seguí las instrucciones al pie de la letra. Apenas terminé de recitar las palabras, ocurrió un apagón en toda la casa. Mi mamá golpeó mi puerta para asegurarse de que estaba bien, pero no abrí. Todo volvió a la normalidad unos minutos después, y aunque nada parecía haber pasado, el ambiente en mi cuarto se sentía distinto. Justo cuando estaba por prender la luz, un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. El aire parecía haberse vuelto más pesado y las velas comenzaron a parpadear. De repente, vi una sombra al pie de mi cama, una figura alta cubierta con una capa oscura y un capuchón que le cubría el rostro. Estaba ahí,
No podía creer lo que veía. Sabía que no era una alucinación, pero mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. La figura habló con una voz grave y burlona, preguntándome qué quería. Apenas podía moverme, pero señalé la foto en mi buró. La figura se lió y me pidió que se la entregara. Pero al abrir la gaveta, mi brazo tropezó con una pequeña Biblia que mi mamá siempre dejaba allí. En ese instante, la figura desapareció. La temperatura volvió a la normalidad y las velas se apagaron de golpe. Esa noche no dormí, aterrada por lo que acababa de vivir. Tras esa noche, no volví a mirar el libro. Al día siguiente devolví el libro a María José y le conté lo que había sucedido. Ella se mostró escéptica, diciendo que probablemente había hecho algo mal durante el ritual, porque si el diablo había desaparecido, significaba que el pacto no se había cerrado. Eso me tranquilizó un poco, pero algo en mi interior me decía que lo que había invocado esa noche era real. Aunque intentaba convencerme de que estaba a salvo, no podía dejar de sentir una extraña sensación de que algo había cambiado. Las semanas que siguieron fueron extrañas en casa. Héctor y mi mamá, que antes parecían inseparables, comenzaron a tener constantes discusiones por cosas insignificantes. Se gritaban durante horas y el ambiente en casa se volvió insoportable. A eso se sumaron problemas financieros. Héctor perdió su trabajo y mi mamá, que manejaba una pequeña farmacia, me confesó que apenas estaba logrando cubrir los gastos básicos. Pronto me enteré de que ya no podría pagar mi escuela privada y tendría que cambiarme a una pública. El cambio de escuela fue difícil. Perdí el contacto con mis amigas, incluida María José, y me encontré rodeada de personas que no conocía y que parecían disfrutar burlándose de mí. Mis notas empezaron a caer, y con cada día que pasaba me sentía más sola. Las noches se convirtieron en un tormento. Comencé a tener pesadillas constantes. En ellas veía la misma figura de la noche del ritual. Se acercaba a mí riéndose, diciendo que tarde o temprano vendría a buscarme porque ya era suya. Esos sueños me dejaban agotada. Me despertaba gritando en medio de la noche, y aunque intentaba convencerme de que solo eran pesadillas, la sensación de miedo era abrumadora. Todo parecía ir en picada. La relación con mi mamá estaba más tensa que nunca. Héctor seguía desempleado y mi rendimiento escolar era un desastre. Mis días eran una mezcla de angustia, tristeza y un temor constante de que algo peor estaba por venir. Unos 2 años después del ritual, las cosas en casa seguían siendo igual de complicadas. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos y al mirar hacia la ventana vi una figura. Era una mujer de cabello largo y negro con una expresión tan macabra que me paralizó. Me miraba fijamente como si estuviera analizando cada movimiento que hacía. El frío que sentí esa noche era similar al que había experimentado durante el ritual y supe de inmediato que estaba conectada con lo que había hecho. Salí corriendo de mi cuarto y pasé el resto de la noche en el sofá, incapaz de regresar. A la mañana siguiente, mientras buscaba algo de comer, volví a verla, esta vez parada en la cocina. No me atreví a quedarme más tiempo en casa. Me fui directo a la casa de una vecina inventando cualquier excusa para quedarme allí el resto del día. Le conté lo que había visto, pero ella se rió diciendo que probablemente había visto demasiadas películas de terror. Aunque intenté aceptar su explicación, sabía que lo que había visto era real. Con el tiempo empecé a notar que esa figura me seguía a todas partes. No importaba dónde estuviera, siempre la veía de reojo, observándome. Su presencia era constante, y con cada día que pasaba mi miedo crecía. Dejé de quedarme sola en casa y comencé a dormir en casas de amigas o a invitar a alguien a dormir en la mía. Pero aún con compañía, sentía que no estaba sola. Algo o alguien siempre parecía estar vigilándome. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda,
sentí un empujón tan fuerte que terminé en la calle, justo en el camino de un coche. Por suerte el conductor frenó a tiempo, pero cuando miré hacia el lado del camino, vi a la misma mujer mirándome con una sonrisa maliciosa. Ese incidente me dejó aterrada. Hasta ese momento pensé que solo podía verla, pero ahora sabía que podía tocarme y que quería lastimarme. Mi mamá, preocupada por mi estado, decidió enviarme a vivir con mi papá por un tiempo. La primera semana en su casa fue un alivio. Me sentí en paz, como si finalmente hubiera escapado de todo lo que me atormentaba. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Un día, mientras estaba en la playa con unos amigos, alguien me empujó hacia el agua. Sentí como unas manos invisibles me sostenían bajo el agua, impidiéndome salir a la superficie. Mientras más luchaba, más fuerza sentía que ejercían sobre mí. Cuando finalmente recuperé la conciencia, estaba rodeada de personas, incluidos paramédicos, tratando de asegurarse de que estaba bien. Uno de mis amigos me explicó que pensaban que estaba jugando, hasta que notaron que no podía salir del agua. Aunque traté de restarle importancia, sabía lo que realmente había pasado. Incluso lejos de casa, esa presencia me seguía. Cuando mi mamá se enteró de lo sucedido, insistió en que regresara a casa. Dijo que no quería que algo peor me pasara lejos de ella. Aunque no quería regresar, sabía que no tenía otra opción. Volver a casa no significó alivio alguno. Apenas crucé la puerta, sentí que esa presencia oscura ahí, esperándome. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de miedo constante y desesperación. Mi mamá, cada vez más preocupada por mi comportamiento, decidió buscar ayuda. Me llevó a varios psicólogos y psiquiatras, quienes intentaron explicarme que todo lo que veía era producto de mi mente y de un trauma no resuelto. Me recetaron calmantes y antidepresivos, pero nada cambió. Esa mujer seguía apareciendo, siguiéndome, acechándome. En un intento de distraerme, mi mamá me inscribió en clases de teatro y jazz. Al principio parecía una buena idea, me ayudaba a estar ocupada, pero pronto descubrí que esa figura no respetaba ningún espacio. Incluso en las aulas sentía su mirada. Llegué a verla en los espejos de la sala de danza, escondida entre las sombras, como si estuviera burlándose de mí. Comencé a evitar las clases y a aislarme nuevamente. Todo empeoró una noche, mientras estaba sola en casa. Había decidido enfrentar mi miedo y tratar de actuar como si todo estuviera normal. Sin embargo, mientras me duchaba, sentí que alguien estaba detrás de mí. Al voltear, no vi nada, pero al abrir la puerta del baño, allí estaba ella, parada frente a mí con su expresión macabra. Salí corriendo de la casa con el cabello mojado y sin zapatos, y me refugié en casa de una amiga. Esa fue la última vez que estuve sola en casa. Mi mamá, desesperada, decidió buscar soluciones más allá de la medicina. Me llevó con una rezandera que vivía en un pueblo cercano. La mujer de avanzada edad nos recibió en su pequeña casa, decorada con imágenes religiosas y amuletos. Me pidió que entrara sola a la habitación donde atendía a las personas. El cuarto tenía un aroma a incienso y las paredes estaban llenas de crucifijos y santos. Me pidió que me sentara en un banquito y cerrara los ojos. Comenzó a rezar en voz alta, y aunque no entendía todas las palabras, sentí un extraño calor que recorría mi cuerpo. Al terminar, me pidió que abriera los ojos, y con una mirada seria, me dijo que lo que me perseguía era una entidad enviada por el pacto que intenté hacer años atrás. Su explicación me dejó helada. Le dije que no había completado el pacto, que el diablo había desaparecido al abrir la Biblia. Pero ella me explicó que el simple hecho de haberlo invocado ya era suficiente para atraer su atención. Me sentí perdida. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para deshacer ese lazo.
La rezandera me dijo que sí, pero que requería un cambio profundo en mi vida. Me aconsejó que me acercara a Dios, que orara todos los días y que fortaleciera mi fe. Me aseguró que si lo hacía con sinceridad, la luz divina alejaría las tinieblas. No tenía muchas opciones, así que decidí seguir su consejo. Desde ese día, comencé a asistir a misa todos los domingos y a participar en grupos de oración en la iglesia local. También me ofrecí como voluntaria en actividades comunitarias, repartiendo alimentos a los más necesitados. Aunque al principio lo hacía con miedo y desconfianza, poco a poco comencé a sentir un alivio. La figura macabra que me había perseguido durante tanto tiempo dejó de aparecer y por primera vez en años pude dormir sin interrupciones. Sin embargo, las pesadillas con el diablo continuaron. En mis sueños aparecía con su capa negra burlándose de mí. Me repetía una y otra vez que el tiempo estaba contado, que el plazo de 10 años que había mencionado la rezandera era real y que pronto vendría a reclamar lo que era suyo. Aunque esos sueños me aterraban, me aferré a mi esperanza de que mi fe pudiera salvarme. A principios de este año, recibí una noticia que me llenó de pavor. María José, mi antigua amiga, había muerto en un accidente automovilístico. La noticia decía que fue atropellada por un camión cuando intentaba cruzar una avenida. Aunque muchas personas lo tomaron como un accidente, yo sabía que no era coincidencia. Ella había hecho su pacto el mismo año que yo intenté hacerlo, y su muerte ocurrió exactamente una década después. Esa revelación me hizo revivir todos mis miedos. Pensar que mi propio plazo estaba cerca me llenaba de ansiedad. Aunque trataba de mantenerme firme en mi fe, no podía evitar cuestionarme si sería suficiente para salvarme. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que estoy en una cuenta regresiva. No sé qué sucederá cuando se cumplan esos 10 años, pero solo puedo esperar que mis esfuerzos y mi arrepentimiento hayan sido suficientes para evitar el destino que parece inevitable. A medida que se acerca el plazo, el miedo ha empezado a consumir cada momento de mi vida. Desde que recibí la noticia de la muerte de María José, siento que todo lo que hago está marcado por una sombra. Aunque he hecho todo lo posible por mantenerme ocupada y concentrada en mis actividades, hay días en los que la ansiedad me supera. No importa cuánto ore o cuánto me esfuerce, ese pensamiento está ahí. ¿Y si ya no hay salvación para mí? Decidí acudir nuevamente a la rezandera. Sentí que necesitaba orientación, alguien que pudiera darme una respuesta clara o al menos calmar mi alma. La mujer me recibió con su misma calma de siempre, pero esta vez noté que su mirada era más seria. Me pidió que le contara cómo me había sentido desde la última vez que nos vimos. Le hablé sobre las pesadillas, el miedo constante y la muerte de María José. Ella escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo que la muerte de mi amiga era un recordatorio de lo que podía suceder si no me aferraba aún más a mi fe. Me explicó que aunque había avanzado mucho desde la última vez que nos vimos, mi arrepentimiento debía ser más profundo y sincero. Aún estás a tiempo, me dijo. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar, pero debes entregarte completamente a Él. No puede haber dudas en tu corazón. Aunque sus palabras me dieron algo de consuelo, también me dejaron con un peso más grande. Me preguntaba si había algo que no estaba haciendo bien, si realmente estaba siendo lo suficientemente sincera en mi arrepentimiento. Esa noche, al llegar a casa, recé como nunca antes. Le pedí a Dios que me mostrara el camino, que me diera una señal de que estaba en el sendero correcto. Sin embargo, los días que siguieron fueron tan normales como cualquier otro, lo que me dejó con una sensación de vacío. Mientras tanto, mis pesadillas comenzaron a cambiar. Ya no solo veía al diablo burlándose de mí, ahora aparecían escenas de mi infancia, momentos felices con mi mamá y mi papá antes de que todo cambiara. Era como si estuviera reviviendo los momentos que más añoraba, solo para que al final la figura oscura apareciera para destruir todo. Me despertaba llorando, con una mezcla de nostalgia y terror que no podía explicar.
Mi mamá notó que algo andaba mal conmigo. Aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, trataba de estar más presente en mi vida. Comenzó a acompañarme a misa y a los grupos de oración, diciendo que quería apoyarme en mi camino espiritual. Agradecí su gesto. Aunque no me atrevía a contarle toda la verdad, sabía que no podría entender lo que estaba enfrentando y temía que mi confesión solo empeorara las cosas. Un día, mientras ordenaba mi cuarto, encontré algo que no había visto en años. Una foto mía de cuando era bebé. Estaba dentro de un marco viejo que había guardado después de nuestra mudanza. Ver esa imagen me recordó la noche en que intenté usarla para el pacto. Aunque ahora entendía que la intervención de la Biblia había evitado que todo se consumara, no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo cerca que estuve de sellar mi destino. Esa noche llevé la foto a la iglesia y la dejé en el altar durante la misa. Sentí que era una forma simbólica de entregar mi vida a Dios, de pedirle que me protegiera de todo lo que había invocado. Aunque me sentí un poco más tranquila al hacerlo, los sueños no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. Ahora, en lugar de burlarse de mí, la figura oscura parecía observarme con paciencia, como si estuviera esperando algo. Mientras escribo estas palabras, siento que estoy en una carrera contra el tiempo. Me aferro a cada acto de fe, a cada oración y a cada pequeño gesto que pueda acercarme más a Dios. Pero la incertidumbre sigue ahí. ¿Será suficiente? ¿Estaré a salvo cuando llegue el día? La muerte de María José es un recordatorio constante de lo que puede suceder. Sé que mi caso es diferente al suyo, que el pacto no se completó, pero no puedo evitar preguntarme si eso realmente importa. Todo lo que sé es que debo seguir adelante, hacer todo lo que esté en mi poder para redimirme. La esperanza es lo único que me queda. Después de la misa en la que dejé mi foto en el altar, comencé a notar pequeños cambios en mi vida. Las apariciones de la figura macabra eran menos frecuentes y los días empezaron a ser un poco más ligeros, pero las noches seguían siendo un tormento. En cada sueño, el diablo aparecía y aunque su actitud ya no era tan burlona, había algo en su presencia que me inquietaba profundamente. Era como si me estuviera estudiando, esperando que cometiera un error. Una noche, soñé que estaba en un lugar completamente oscuro. Podía escuchar una respiración pesada detrás de mí y cuando volteé, lo vi claramente por primera vez. Estaba vestido con su capa negra, pero esta vez su rostro no estaba cubierto. No era humano, pero tampoco podía describirlo exactamente. Era una mezcla de rasgos grotescos que parecían cambiar cada vez que trataba de enfocarme en ellos. Me dijo, con una voz que resonaba en mi cabeza: «El tiempo está llegando a su fin. Pronto tendrás que cumplir lo que prometiste». Me desperté llorando y sudando frío. Sentía que cada sueño era una advertencia, un recordatorio de que el plazo se acercaba. Esa misma semana decidí buscar nuevamente a la rezandera. Necesitaba que me ayudara a entender qué más podía hacer. Cuando llegué, ella me recibió con preocupación. Me dijo que había sentido una energía pesada desde la última vez que hablamos y que sabía que algo estaba sucediendo. Le conté sobre mis sueños y sobre cómo sentía que el tiempo se estaba agotando. La rezandera cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Luego, me miró fijamente y dijo que el diablo estaba más cerca de mí de lo que creía, pero que aún había esperanza. Me recomendó realizar una novena, un acto de oración y devoción que debía realizar durante 9 días seguidos, sin interrupciones. Según ella, este ritual fortalecería mi fe y crearía una barrera de protección alrededor de mí.
Esa noche comencé la novena. Cada día me levantaba temprano para rezar y me aseguraba de seguir todas las instrucciones al pie de la letra. Durante esos días sentí una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Las pesadillas disminuyeron y por primera vez me atreví a estar sola en casa. Aunque seguía sintiendo un temor constante, algo dentro de mí me decía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el último día de la novena ocurrió algo que me sacudió profundamente. Mientras rezaba, sentí un frío intenso en mi cuarto, similar al que había sentido aquella noche del ritual. Al abrir los ojos vi que las velas que había encendido comenzaban a apagarse una por una, como si algo invisible estuviera soplando sobre ellas. Aunque estaba aterrada, me mantuve rezando, pidiendo protección y fuerza. Cuando terminé la última oración, todo volvió a la normalidad, pero no podía ignorar lo que había sucedido. La rezandera me explicó que eso era una señal de que el diablo estaba perdiendo el control sobre mí, pero que no se rendiría fácilmente. Me dijo que debía mantenerme firme en mi fe y que bajo ninguna circunstancia debía dejar que el miedo me dominara. Aunque sus palabras me dieron algo de consuelo, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras me preparo para los días que vienen, trato de encontrar consuelo en la rutina. Sigo asistiendo a misa, ayudando en la iglesia y manteniendo mis oraciones constantes, pero cada vez que me encuentro sola no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando lo inesperado. Después de terminar la novena, sentí que algo había cambiado, pero no estaba segura de si era para bien o para mal. Aunque las pesadillas habían disminuido, el recuerdo de los eventos recientes seguía presente en mi mente. Sentía que cada día era una lucha entre mi fe y el miedo que llevaba adentro. Sabía que no podía bajar la guardia y eso me mantenía en un estado constante de alerta. Un día, mientras ayudaba en un evento comunitario de la iglesia, el sacerdote local, el padre Ignacio, se acercó a mí. Me había visto activa en los grupos de oración y en las misas y me dijo que quería conversar conmigo. No le expliqué todos los detalles de lo que estaba pasando, pero le mencioné que estaba enfrentando una dificultad espiritual. Me escuchó con atención y me sugirió que participara en una sesión especial de confesión y oración, algo que, según él, podría ayudarme a fortalecer mi vínculo con Dios. Acepté su consejo y esa misma tarde acudí a la iglesia. Durante la confesión, me esforcé por ser lo más honesta posible. Aunque omití algunos detalles sobre el pacto, me limité a decir que había hecho algo terrible en el pasado y que sentía que eso seguía afectando mi vida. El padre Ignacio me dio una penitencia y después rezó por mí. Sentí un alivio momentáneo, como si una parte del peso que llevaba encima se hubiera reducido, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Esa noche, algo sucedió que me dejó profundamente perturbada. Mientras dormía, tuve un sueño que parecía más real que cualquier otro. Estaba caminando por un bosque oscuro, con árboles altos que apenas dejaban pasar la luz. De repente, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Al voltear, vi la figura del diablo nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él podía ver sombras que se movían inquietas, como si estuvieran esperando su señal para atacarme. La figura me dijo que mi tiempo se estaba acabando y que no había lugar donde pudiera esconderme. Me desperté gritando, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Mi mamá corrió a mi cuarto, preocupada por los gritos, pero no le dije lo que había soñado, solo le aseguré que todo estaba bien. A partir de ese momento, los sucesos extraños en casa se intensificaron. Pequeños objetos desaparecían en casa, solo para reaparecer en lugares imposibles. Las luces parpadeaban sin motivo y el ambiente se sentía más pesado de lo normal. Aunque trataba de ignorar estos sucesos, sabía que eran señales de que el diablo no estaba dispuesto a rendirse. Finalmente, decidí hablar nuevamente con la rezandera. Le expliqué lo que estaba pasando y cómo sentía que a pesar de mis esfuerzos, la presencia oscura seguía acercándose. Ella me miró con una expresión de preocupación y me dijo que el diablo era persistente,
pero que eso no significaba que debía rendirme. Me recomendó que hiciera un retiro espiritual en un monasterio cercano, donde podría dedicarme completamente a la oración y al fortalecimiento de mi fe. A los pocos días me dirigí al monasterio. El lugar era tranquilo, rodeado de montañas y lleno de una paz que parecía casi irreal. Durante el retiro, pasé horas rezando, reflexionando y hablando con los monjes que vivían allí. Aunque no mencioné todos los detalles de mi situación, me sentí comprendida y apoyada. Cada día en el monasterio reforzaba mi determinación de luchar contra lo que me estaba persiguiendo. Sin embargo, el último día del retiro, mientras rezaba en la capilla, sentí nuevamente ese frío intenso que me era tan familiar. Abrí los ojos y vi una sombra en el altar observándome. Sabía que era una advertencia, un recordatorio de que la batalla aún no había terminado, pero en lugar de sentir miedo, esta vez sentí una fuerza interior que no había experimentado antes. Me arrodillé, cerré los ojos y seguí rezando, confiando en que mi fe sería suficiente para enfrentar lo que viniera. Regresé a casa con una nueva determinación. Aunque el miedo seguía presente en mi corazón, sabía que debía seguir luchando, que cada oración, cada acto de fe era un paso más hacia mi salvación, pero también sabía que el diablo no se rendiría tan fácilmente. Tras regresar del retiro espiritual, sentí que mi fe se había fortalecido, pero también sabía que lo peor estaba por venir. Algo en mi interior me decía que el tiempo estaba corriendo más rápido de lo que podía soportar. Cada día me esforzaba por mantenerme ocupada, por mantener mi mente enfocada en la oración y en las actividades que me acercaban a Dios. Sin embargo, las señales de que algo estaba mal seguían presentes. Una noche, mientras dormía, tuve otro sueño aterrador. Esta vez no estaba sola. Me encontraba en mi casa, pero la atmósfera era completamente distinta. Las paredes parecían estar cubiertas de sombras que se movían y susurraban mi nombre. En el centro de la sala estaba el diablo, mirándome fijamente. Detrás de él, la figura de la mujer macabra que tanto me había aterrorizado en el pasado. Era como si juntos estuvieran esperando que diera un paso en falso. Cuando intenté rezar, sentí que mi voz no salía. Me desperté de golpe con la sensación de que algo me había seguido desde el sueño. En los días que siguieron, los sucesos extraños en casa se intensificaron. Las luces seguían parpadeando, los objetos desaparecían, y ahora incluso mi mamá comenzaba a notar que algo no estaba bien. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, un plato cayó de la mesa sin que nadie lo tocara. Mi mamá se santiguó y murmuró algo sobre rezar más en la casa. Yo no dije nada, pero sabía que esto no era casualidad. Era una advertencia, un recordatorio de que la presencia oscura estaba más cerca que nunca. Decidí intensificar mis oraciones, dedicando aún más tiempo a mis prácticas religiosas. También hablé con el Padre Ignacio nuevamente, quien me sugirió realizar un acto de consagración personal, entregando mi vida completamente a Dios. Según él, esto podría ser una forma poderosa de romper cualquier lazo que aún me atara al pasado. El día de la consagración, me preparé con ayuno y oración. Durante la misa me arrodillé y repetí las palabras que el Padre Ignacio me indicó. Sentí una paz momentánea, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, las pesadillas volvieron, más vívidas y aterradoras que nunca. En una de ellas, me encontraba nuevamente en el bosque oscuro, pero esta vez no estaba huyendo. Estaba de pie frente al diablo, quien me miraba con una mezcla de burla y desafío. Me dijo que no importaba cuánta fe tuviera, que el tiempo estaba a su favor y que pronto vendría a reclamar lo que era suyo. Desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo que cada vez estaba más cerca de ese momento que tanto temía. Unos días después, recibí una llamada que me dejó helada. Una amiga de mi infancia, con quien había perdido contacto hace años, me informó que otra de nuestras conocidas de la escuela había fallecido en circunstancias misteriosas.
Al investigar más, descubrí que esta persona había estado involucrada en cosas similares a las de María José. Parecía que el patrón se repetía. 10 años después de cualquier contacto con estas fuerzas oscuras, las personas enfrentaban su destino. Esa revelación me llevó nuevamente a la rezandera. Esta vez le pedí que me dijera la verdad, sin rodeos. Quería saber si realmente había esperanza para mí o si todo estaba perdido. Ella me miró con una mezcla de compasión y preocupación y me dijo que la lucha espiritual no era sencilla, pero que nunca debía rendirme. Me recordó que Dios siempre tiene la última palabra, pero también me advirtió que debía estar preparada para cualquier cosa. Esa noche, mientras rezaba en mi cuarto, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a voltear, pero sabía que estaba allí. Cerré los ojos con fuerza y seguí rezando, pidiendo protección y fortaleza. Cuando finalmente abrí los ojos, la sensación había desaparecido, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que estoy en el límite. El plazo de los 10 años está cerca, y aunque mi fe sigue siendo fuerte, el miedo nunca me ha abandonado por completo. No sé qué sucederá cuando llegue ese día, pero sigo aferrándome a la esperanza de que Dios pueda salvarme. El día que tanto temía finalmente llegó. 10 años desde aquel ritual que marcó mi vida de una manera que nunca imaginé. Desde que desperté esa mañana, sentí una tensión inexplicable en el aire, como si algo invisible me estuviera observando, esperando el momento adecuado para actuar. Mi mamá, ajena a lo que estaba pasando en mi interior, seguía con su rutina diaria mientras yo trataba de mantenerme ocupada para no pensar demasiado. Al caer la tarde, decidí ir a la iglesia. No podía estar en casa, sentía que las paredes se cerraban sobre mí. En la iglesia, el padre Ignacio me recibió con calidez y rezó conmigo durante un largo rato. Me aconsejó que no dejara que el miedo me dominara y que recordara que Dios siempre tiene el control. Aunque sus palabras me reconfortaron un poco, el nudo en mi pecho no desaparecía. Esa noche volví a casa sintiéndome más tranquila, pero al cruzar la puerta esa calma se desvaneció. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Caminé por la casa, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero el ambiente era pesado, casi irrespirable. Decidí encerrarme en mi cuarto y continuar rezando, aferrándome a la única esperanza que tenía. Mientras rezaba, el ambiente comenzó a cambiar. Las velas que había encendido parpadearon violentamente y una ráfaga de viento helado atravesó la habitación. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ignorar lo que estaba pasando, pero entonces escuché esa risa, esa misma risa burlona que había escuchado hace 10 años. Abrí los ojos y ahí estaba, de pie frente a mí, con su capa negra y ese rostro que parecía cambiar cada vez que intentaba enfocarme en él. El diablo no dijo nada al principio, solo me miró como si estuviera evaluando mi reacción. Finalmente, habló con su voz grave y burlona diciéndome que había llegado el momento. Me recordó el pacto que intenté hacer y aseguró que, aunque no lo completé, mi simple intento había sido suficiente para sellar mi destino. Le dije que no tenía miedo, que mi fe en Dios era más fuerte que cualquier cosa que Él pudiera hacerme. Él rió nuevamente, diciendo que muchas personas habían dicho lo mismo antes de sucumbir. Cuando pensé que todo estaba perdido, algo inesperado sucedió. La pequeña Biblia que había dejado sobre mi buró comenzó a brillar con una luz intensa. El diablo retrocedió, cubriéndose el rostro como si esa luz lo estuviera quemando. Aproveché el momento para rezar con todas mis fuerzas, pidiendo a Dios que me protegiera. La luz se intensificó, llenando toda la habitación, y el diablo desapareció con un grito ensordecedor. La habitación quedó en silencio nuevamente, pero esta vez el ambiente era diferente. Sentí una paz que no había sentido en años, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. Sabía que no había enfrentado esa batalla sola, que Dios había intervenido en el momento más oscuro para salvarme. Desde esa noche, mi vida cambió completamente. Las pesadillas desaparecieron y nunca volví a sentir la presencia oscura que me había atormentado durante tantos años.
Mi fe se fortaleció y aunque todavía llevo las cicatrices de lo que viví, ahora sé que no estoy sola. Escribo esta historia como un testimonio y como una advertencia. Nunca jueguen con lo oscuro porque las consecuencias pueden ser más graves de lo que imaginan. Afortunadamente encontré el camino de regreso, pero no todos tienen esa oportunidad. Hoy, cada vez que paso frente a una iglesia, entro y agradezco por la segunda oportunidad que me fue concedida. Mi vida no es perfecta, pero ahora sé que hay luz incluso en los momentos más oscuros, y esa luz siempre estará ahí para quienes decidan buscarla.